Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de su podcast favorito, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bueno que a muchas personas les va a interesar y que por supuesto está muy de moda todavía y va a seguir siendo muy de moda porque se dio mucho la teoría de marzo. Pero bueno, antes de explicarte todo esto, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, en Facebook, en TikTok, a que te suscribas al canal, a que le des seguir, a que también me puedes seguir en mi Instagram personal. Ahí en otras redes te lo comparto para que también me puedas seguir por ahí y que por ahí también me platiques tu historia, porque aquí también es un espacio abierto para las historias de ti contadas por mí, y pues bueno, y que sean un tema que se pueda compartir con todos. Y ahora sí, Luisa, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Porque tiene que ver la teoría de marzo. Bueno, vamos a hablar de las personas que se van sin una explicación. En pocas palabras, los que te gustean. ¿Qué tiene que ver la teoría de marzo? Bueno, algunos dicen que en marzo muchas parejas o muchas conexiones que tenemos se terminan, algunas de una manera formal y otras de una manera muy catastrófica o dramática, al punto de que las personas se van, desaparecen sin tener la misma pizca o una mínima pizca de decencia de decirte que se van. Las personas desaparecen de nuestra vida más seguido de lo que nosotros pensamos. Pueden ser amigos, familiares, parejas, compañeros de trabajo, personas con los que creíamos que teníamos un lazo muy importante y con quienes compartíamos risas, promesas, consejos, y de la nada un día desaparecen. Y pues bueno, hoy en este tema de las ausencias inesperadas, o mejor conocido como el ghosting, del abandono emocional y de toda la incertidumbre que te dejan porque no está chido. Em, Seguramente esto a ti te ha pasado más de alguna vez, y no solamente con tu pareja, sino con personas con que a lo mejor has hablado o que estás llegando a entablar algún tipo de relación o conexión. De repente, o también con los amigos, ¿saben? También pasa con las amistades, que de repente deja de contestar, o una relación que de momento a otro se corta, y que alguien que parecía importante y de repente se esfuma así de la nada, sin darte explicaciones, sin darte razones y sin tener ese espacio para dialogar, y sin que te dé derecho a una réplica o también a conseguir una respuesta. Este fenómeno tiene un nombre que todos lo conocemos y que lo hemos dicho incansablemente. Se le llama ghosting, un término que se ha hecho muy popular, sobre todo en las redes sociales, y que aplica mucho a las relaciones sexoafectivas o afectivas. Pero esto no solo ocurre en el amor, sino que también sucede en las amistades, en los trabajos e incluso en las familias. Quienes desaparecen suelen ser personas que no les gusta confrontarse. Y ya hemos hablado de este tema. Tú y yo ya hemos platicado de este tema de las confrontaciones. El, el hecho de confrontarnos con otra persona no siempre tiene que ser de manera negativa o con una connotación negativa. El ponernos a dialogar con alguien sí nos pone en una posición muy incómoda, por supuesto que sí, pero esa incomodidad es totalmente necesaria y válida para evitar miles de momentos incómodos y de malentendidos. El conflicto simplemente les causa mucha incomodidad, y a veces no saben cómo manejar ni siquiera sus propias emociones. Este tipo de personas, y no digo hombres y mujeres, que yo sé que tú me vas a decir, es que hombres son más, es que mujeres son más. No, las personas en general lo aplican, y estoy segura que tú también lo has hecho, de ghostear a alguien de la manera más triunfal posible porque no te interesa. En vez de decirle: "¿Sabes qué? No me interesas, no quiero saber de ti", o "¿Sabes qué? Los intereses que tengo contigo no son los mismos que tú tienes conmigo, si es que por favor, pues, no sé si aceptes este tipo de relación, o bien, pues, hasta aquí la dejamos", y preferimos mejor ghostear a la persona, porque nos da miedo la incomodidad, nos da miedo en la confrontación, nos da miedo el hecho de hablarlo cara a cara y de ser responsables.
Pero aunque para ellos o para algunas personas es mucho más fácil el irse sin decir nada, para la otra persona el impacto puede ser muy profundo y creo que tú has sido muy testigo de esto. Porque cuando nos ghostean, lo primero que hacemos es preguntarnos, ¿qué hice mal? ¿Por qué me dejó de hablar? ¿Qué sucedió? ¿Estará bien? ¿Seguirá bien? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto? Vienen un montón de preguntas y esto da mucha inquietud, incluso llega a dar demasiada ansiedad porque de la nada desaparecen. Los fantasmas se van como un fantasma, entran y se van, entran y se van y no sabes ni de dónde vienen o por qué se fueron o por dónde se fueron. Y esto da mucha incertidumbre, da mucho miedo, te da mucha ansiedad, porque no sabes por qué se fue, no sabes si dijiste algo que le incomodó, no sabes si fue algo pues, tiene que manejar, de manera personal, no sabes si fue algo más allá de sí como persona, o no sabes si realmente le pasó algo a esta persona, porque simplemente se les da por desaparecer de una forma tan fugaz que no hay espacio para todo, y no lo puedes analizar así tan rápido porque no tienes con qué. O sea, en tu cerebro, en nuestro cerebro, no hay algo que nos diga o nos dé la certeza de que por eso pasan las cosas. Porque no tenemos u una raíz, una semilla por la cual empezar a hacer crecer algo. Lo que sí crece es la duda, porque como no tenemos nada, lo primero que cae es la duda, y la duda comienza a crear escenarios de muchas cosas. Y esto del ghosting puede causar mucho dolor cuando se va alguien sin dar una explicación, o cuando nos vamos sin dar alguna explicación. Algunos expertos dicen que el abandono sin explicación activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico, es decir, nuestro propio cerebro interpreta estos abandonos o estas ausencias como una herida real, porque sí, duele mucho, te empieza a doler mucho la cabeza por sobrepensar, te empieza a crecer un huequito en el pecho, te empiezas a sentir muy pesado porque no sabes qué está pasando y empieza a crearse un dolor fuerte en el cuerpo que, aunque parezca mentira, sí llega a existir. Y ya lo hemos hablado en episodios anteriores del corazón roto, que sí existe el síndrome del corazón roto, pero pues en este caso también existe una herida emocional en nuestro cerebro que se crea porque no tenemos una explicación del por qué se fue esta persona. Además, no deja de ponernos en un estado de incertidumbre. Cuando alguien se va sin dar razones, el cerebro entra en un ciclo de preguntas sin respuesta, como por ejemplo las que ya dijimos: ¿hice algo mal? ¿Fui insuficiente? ¿Qué pasó realmente? ¿De verdad valgo tan poco? Se fue por esta situación, a lo mejor no le incomodó, a lo mejor algo de mí no le gustó, y comienzas a hacerte una y otra pregunta, y más preguntas, y más preguntas, y más preguntas, de las cuales no tienes absoluta y nada de certeza, y que empiezan a hacerte dudar de tu propio valor como persona. Y esto puede generar mucha ansiedad. Te puede bajar incluso el autoestima porque empiezas a cuestionar tu propio valor como persona, que no deberíamos, pero sí llega a pasar. Y también nos empieza a crear dificultades para confiar en otras personas en el futuro y sobre todo cuando se trata en las relaciones amorosas o sexoafectivas. Porque porque nos ponemos en una posición vulnerable. Nos abrimos de par en par los brazos, del corazón, la mente hacia otra persona y nos exponemos. Nos ponemos en una situación en la cual las personas ven esos lados de nosotros que no todos pueden conocer. A veces ni siquiera nuestras propias amistades o eh, parejas o como lo quieras ver, pero nos ponemos en una situación en la cual mostramos muchas cosas que creemos que son muy especiales y muy únicas para nosotros y que no creemos que cualquier persona pueda verlas o conocerlas. Nos hace dudar de nuestro valor y a veces incluso nos lleva a buscar respuestas en lugares donde no las hay y a ponernos en situaciones no tan cómodas que no necesitamos pasar. Pero la realidad es esta, y la debemos de tener bien clara y decisiva. Cuando alguien se va sin decir nada, su silencio ya es una respuesta. Vuelvo a decírtelo y lo vamos a repetir como mantra.
Cuando alguien se va sin decir nada, su silencio ya es una respuesta. Otra vez, cuando alguien se va sin decir nada, su silencio también ya es una respuesta. La más escandalosa, la más ruidosa, la más inexplicable, pero es una respuesta. Y no vas a poder sacar otra respuesta de alguien que no te la quiere dar, y no la vas a obtener. Y como le comentaba yo a mi psicóloga, porque me pasó esto hace poquito, y créanme que lo estoy tomando de una mejor manera, estoy tratando de tomarlo de una mejor manera para mí y por mí, porque ya me pasó una vez, pero esta vez, pues, ya lo detuve a tiempo. Por más que indague o que por más que trate de encontrar una respuesta, ninguna me va a ser suficiente, ninguna va a llenar ese hueco que se crea por causa de la incertidumbre y de la ansiedad. Nada, nada, nada me va a hacer sentir satisfecha, ninguna respuesta me va a hacer sentir satisfecha, porque los porqués van a seguir saltando. El qué hice, o por qué hice, o qué pasó, pasó. De manera fría pasó. La persona tomó la decisión de irse sin darme una explicación. ¿Merezco yo una explicación? Por supuesto, todos lo merecemos, pero esa explicación realmente me va a llenar. Personalmente, no, no me va a llenar, no me va a llevar a ningún lado y no me va a hacer sentir satisfecha, porque no la voy a entender como yo quisiera. Puedo ser racional, puedo decir: "Lo entiendo", pero no la acepto, pero aún así no va a haber algo que me haga sentir satisfecha, porque despertó tantas emociones en mí que no van a ser suficientes para calmarlas. Entonces, por más que busque una explicación que me llene, no la voy a tener, y solamente me queda decir: "Se fue". Se fue y, pues, ahí terminó, ahí quedó. No es como yo quisiera que las cosas terminaran, por supuesto que no, y yo creo que a ti tampoco te gustaría que terminaran las cosas así, pero tampoco va a ser va a pasar algo que me haga satisfacer esa idea de que tal vez así no tuvo que haber terminado, ni por muchas explicaciones que me des, ni por muchas razones que me des, nada, la verdad, nada. Y está bien si me quieren explicar, si me quieres explicar por qué te fuiste así y me dejaste con esta ausencia en las manos, pero créeme que no va a solucionar nada y no me va a hacer sentir satisfecha, honestamente. Y si lo haces para que esté tranquila tu conciencia, adelante, pero te lo vuelvo a decir, no va a llenar el hueco tan grande que abrió la incertidumbre que me dejaste cuando se fue. Te fuiste así sin explicarme nada. No te culpo, no le culpo a nadie, no culpo a ninguna persona, porque cada uno actuamos desde el nivel en el que creemos correcto y con las herramientas que tenemos, pero tampoco esperen que me quede de bracitos cruzados y siendo la persona más amena y más tranquila cuando tengo esa ausencia que me va a llevar tiempo en volver a dejar ahí. A lo mejor la lleno con algo, pero no va a ser suficiente, van a quedar huequitos, como cuando resanan las paredes. Los huecos son profundos, pero por más que rezanemos, sabemos que hay una profundidad que no podemos cubrir. Y lo mismo pasa con las ausencias que nos dejan estas personas que se van sin previo aviso. Rezanamos por encima, pero aún siguen quedando esos huecos. Pero pues ya no podemos hacer más por rellenar más a profundidad. Y lo único que nos queda es vivir con ese resane que le hicimos para poder continuar con una vida lo más tranquila posible. Porque las personas desaparecen, Lisa, ¿por qué se van? ¿Por qué no te dan esa explicación? Hay muchísimas razones, muchas, y puede darte cada persona su interpretación de por qué se van. Pero desde mi punto de vista, hay muchas razones por las cuales alguien puede irse sin darte una explicación. Algunas pueden tener que ver con su propia incapacidad de manejar situaciones difíciles, porque recordemos que no todas las personas tienen todas las herramientas para poder enfrentar este tipo de situaciones o no se sienten con la capacidad o simplemente no lo quieren afrontar, mientras que otras pueden estar relacionadas con la falta de empatía
y de responsabilidad afectiva, que es un tema que no todos entienden y que tampoco nosotros entendemos en su 100%, pero que aquí hemos estado trabajando para poderla hacer mucho más tangible y que podamos identificar muchas cosas para mejorar nuestras relaciones. Algunos motivos muy comunes y que te aseguro que muchos te lo van a mencionar es, por ejemplo, el miedo a la confrontación, que ya lo hemos platicado minutitos antes. No saben cómo expresar lo que sienten y creen que irse en silencio es la mejor opción y la más fácil, que no lo es. Tal vez sí, pero te aseguro que a ellos también les causa incertidumbre el haberse ido. En algún momento, y quiero creer desde mi corazoncito, que alguna persona que se fue sin darme explicaciones, eh, en algún punto se acordó de mí, o se preguntó si estaba bien después de haberse ido así, o de si la forma en la que se fue correcta. No lo sé, quiero creer que sí, déjenme en ese de Lulu de que sí, de que alguien sí se preguntó, pero muchas personas, pues no, creen que es más fácil irse así sin decir nada de la noche a la mañana, sin razón, sin explicación y sin confrontación. La segunda puede ser la falta de madurez emocional, que esto de la madurez emocional es subjetivo. Cada persona le pone su propio valor y su propia medida, pero en lo general creo que existe mucho lo que debe de ser la empatía y la implicación de los valores. Pero la falta de madurez emocional no tiene una edad como tal. Puede haber personas incluso de 60 años que no la tengan. Puede haber jóvenes de 18 que sí la tengan. Entonces, la madurez emocional no tiene una edad, pero que son personas que quienes tienen falta de madurez emocional es porque no han aprendido a manejar el cierre de ciclos de una manera saludable. No digo que sea fácil. Cerrar ciclos no es fácil, pero sí debe de ser una manera responsable y saludable para que ambas partes o que ese ciclo no pese tanto después al momento de recordarse. Una tercera, y que puede ser muy trivial, puede ser el egoísmo, porque simplemente las personas no piensan en cómo su ausencia puede afectar al otro. Simplemente dicen, me voy, es que ya me dio miedo, ya me voy. Y ¡pup! Desaparecen. Así, en un tronar, en un chasquido de dedos, deciden irse y quedarse en silencio, o simplemente quedarse en silencio, que les encanta mucho quedarse en silencio, pero no lo soportan. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, muchas personas en vez de pensar de que lo más responsable sería decirle a la otra persona que prefiere ausentarse, retirarse, prefieren pues más bien de desaparecer porque ellos se sienten incómodos y acorralados. No es de que te preocupes demasiado en saber cómo la otra persona maneja sus emociones, no, pero sí de hacerles saber esa decisión, como para que ellos sepan de qué manera manejarlos, ¿no? Y cuando se van sin anunciar, sin hablarlo, sin nada, pues sí se vuelve un poco más complicado para la otra persona, aún así ya lo haya trabajado anteriormente. Otra razón puede ser que la esté pasando por algo personal. Que no es nuestra culpa, no siempre es culpa nuestra. A veces las personas se alejan porque están lidiando con sus propios problemas, pero eso no quiere decir que no deban de tener la responsabilidad o la amabilidad de decirte: "¿Sabes qué? La estoy pasando mal, dame chance, dame tiempo, porque necesito mi propio espacio". Difícil, difícil de creer que haya alguna persona, sí, pero créeme que sí es muy, muy justo, ¿sabes? El hecho de decirle a la otra persona, sabes que no la estoy pasando bien, incluso, por ejemplo, no estoy teniendo un buen día, por favor, dame chance, mañana seguimos hablando, creo que es lo más responsable que podemos hacer como seres humanos y adultos que estamos queriendo ser funcionales, no solamente de manera económica, sino de también de manera emocional. Y pues la última y la más dolorosa es que pues no les importamos lo suficiente. Es difícil de aceptar, pero a veces alguien que desaparece porque sí, pues es porque nunca nos valoró como nosotros creíamos. It is what it is. Pero aquí hay alguien importante que debes también de recordar, como te lo dije al principio, cuando alguien se va sin una despedida, no es un reflejo de tu valor, sino una muestra de su incapacidad para enfrentar la situación. ¿Cómo puedo sanar o cómo puedo sanar esta situación de cuando alguien se va sin darme explicaciones? Primero, acepta que no vas a recibir una respuesta y las respuestas que te den no te van a hacer suficientes.
Así es que deja de buscar explicaciones que sabes que no vas a encontrar. Y no te trates de convencer de lo contrario porque no, corazón, no vas a encontrar una razón que te sea suficiente y que tenga el peso suficiente para que sea justificable, para que haya sucedido eso. No la va a ver. Ya lo hablamos, ya te lo dije, una pared se resana, pero va a estar ahí y ya. No te culpes, no puedes hacer que alguien se quede si no quiere estar ahí. Así como tú tienes todo el derecho de estar, esa persona tiene todo el derecho de irse. La forma en la que se fue no es correcta, lo sabemos, pero no puedes obligar a alguien a estar, ni tampoco a tú estar ahí. Expresa lo que sientes. Y aquí, por ejemplo, en mi caso, y lo hablo desde esta posición, tengo la oportunidad de hablarlo con mi psicóloga, que en mis últimas sesiones lo hablé con mi psicóloga y lo estamos trabajando nuevamente, pero estamos partiendo desde otro punto. Si tú no tienes esta oportunidad de hablarlo con tu psicólogo o psicóloga, hay muchas maneras de tratar o de expresar lo que sientes. Puede ser que lo hables con alguien de tu completa confianza, puede ser que lo escribas, puede ser que simplemente lo llores si lo sientes necesario, pero no te guardes ese dolor, porque dolor que se guarda se vuelve después en un grito ahogado de auxilio. Cierra el ciclo por tu cuenta. Si esta persona no te dio el cierre, pues dáselo tú. Y fue lo que yo hice, le di el cierre que necesitaba porque esta persona no me lo iba a dar, no iba a ser partícipe de este cierre y por más que yo lo intentara no iba a suceder. Y no me iba a estar carcomiendo la cabeza esperando a que lo hiciera, entonces ahí quedó. Le di el cierre que necesitaba y pues que era lo más justo para mí. No lo suficiente, pero sí lo justo. No busques venganza ni tampoco explicaciones tardías. Si alguien se fue sin avisar, no necesitas perseguirlo para que regrese con sus respuestas. Y no, no tienes que perseguir a tu ex para que te dé explicaciones de algo que sabemos que no te va a dar. No tienes que perseguir tampoco a esa persona para que te dé explicaciones ni tampoco atosigarla. Frénale a tus deseos de querer aferrarte a esa persona. Deja de estar de aferrado, deja de estar de aferrado. Aférrate a la racha de TikTok. Aférrate a la racha del gimnasio, aférrate a esa rachita de querer estar mejor para ti y por ti, pero no a una persona, jamás, jamás en la vida. Y por último, concéntrate en quien sí está. No dejes que estas ausencias opaquen la presencia de quienes sí te valoran, porque te aseguro que hay muchas personas en tu entorno que aman estar a tu lado, de que están dispuestas a estar contigo y a ser vulnerables para que tú estés ahí y ellos estén contigo. Deja de estar persiguiendo algo que ya no está, deja de querer rellenar un espacio que no le queda ya a nadie. Te aseguro que el día de mañana le va a quedar chico a alguien más. Entonces, deja de estar queriendo rellenar espacios, deja de estar opacando a las personas que sí están por alguien que no quiso estar ahí. ¿Capiche? Lo entendimos, corazón. Espero que sí. Ay, yo sé que este tema es un tanto complicado porque el ghosting no está chido. Duele mucho, pesa mucho y es muy difícil de entender como personas que nos pasa esto. Sí, totalmente, pero creo que es el tiempo de entenderlo a tiempo para que si nos llega a pasar, detenerlo a tiempo y darle tiempo y espacio a lo que de verdad lo merece. La vida nos va a enseñar una y otra vez que no podemos controlar las decisiones de los demás, pero lo que sí podemos controlar y hacer es decidir cómo nos afectan estas ausencias. Tienes todo el derecho de tomarlas como quieras y de trabajarlas como quieras. Es tu responsabilidad. Pero de ahí en más no puedes forzar a nadie. Si alguien se fue sin una explicación, sin darte una explicación, quizá el problema nunca fuiste tú. Quizá su historia de vida contigo ya había terminado y simplemente no supo cómo ponerle un fin. Recuerda que las personas que realmente valen la pena son las que se quedan y las que eligen estar desde su libertad y desde su libre albedrío. Las que te enfrentan con honestidad en lugar de huir en un silencio ruidoso. Si este episodio te gustó,
Déjamelo saber. ¿Tú qué opinas? ¿Te han ghosteado? ¿Alguien así ha desaparecido de tu vida? ¿Tú qué has hecho? ¿Cómo lo has manejado? Me gustaría que me contaras. Y si tienes una historia, por favor, cuéntamela. Me encanta leerte, me encanta saber de ti. Y bueno, ah, después de todo este tema tan puntual, no me voy sin antes recordarte que me sigas en todas mis redes sociales, a que le des manita arriba, califiques el episodio y el podcast en general, a que también lo recomiendes a otras personas y que se lo mandes a esa personita que no entiende este tema y que ya no sabes si estás buscando una señal para hacerle entender este tema a alguien, este es tu señal, este es tu señal, corazón. Entonces, date. Mm, mándame mensaje, déjame tus opiniones, lo que sea, pero hazme saber qué opinaste de este episodio. Te mando abracitos de agradecimiento, corazoncitos de apreciación y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.